Muy buenas pilotos, hoy os voy a hablar de esta cosita tan canija. Es el emisor de VTX HD0 WUP Lite, que es un emisor de vídeo digital del formato HD0, ya lo hemos visto anteriormente en el canal. Va con una cámara súper canija y lo bueno que tiene es que lo podemos montar en TinyBubs. Sí, en TinyBubs de estos de 65 milímetros y 1S, porque lo podemos alimentar directamente de baterías de 1S a 3S. No sé, va a ser mi primer montaje digital en un TinyBub y tengo muchas ganas de ver cómo va. Tantas que vamos a empezar ya con el vídeo. ¡Adelante vídeo! Bueno, pues esta es la caja en la que viene el engendrillo, el VTX, y lo único que nos indica aquí atrás pues es que es una Air Unit, y en este caso estamos hablando del WUP Lite VTX. Si lo abrimos, vemos que por un lado tenemos lo que es la cámara, es súper pequeña, y el emisor de vídeo, indica perfectamente que es el HD0 WUP Lite. Vamos al segundo nivel, quitamos las pegatinas y aquí tenemos ya una bolsita en la que tenemos la parte de atrás, el cobertor de la cámara por si queremos cubrirla, tornillería y aquí todos los cables de conexión, el cable MIPI para conectar a la cámara y el VTX, cable para conectar a lo que es la controladora, etcétera, etcétera. Pues, ¿qué os puedo decir sobre este pequeño conjunto? Bueno, por un lado, las medidas externas del emisor son de 32,5, lo más externo, 32,5 por 32,5. Lo que son estas paredes ya son de 29 por 29 y los agujeros son de 25,5 por 25,5. El peso son 4,5 gramos y transmite con una resolución de 1280 por 720 a 60 frames por segundo. La potencia de transmisión 25-200 milivatios. Y esta versión, a diferencia del WUP normal, la versión Lite, tiene por un lado un peso más reducido y por otro lado Smart Audio. Estos podemos manejarlo con el Smart Audio de la controladora, desde las gafas. De todas formas, todos estos emisores de HD0 tienen también una opción que es el VTX menú, que se accede poniendo, digamos, los dos gimbals para abajo y hacia el centro. Y ahí accedemos a un menú que está bastante bien. Yo no veo tan necesario en este caso el Smart Audio, pero bueno, viene bien que venga así. Lo que es la camarita, esta canija que veis aquí, tiene un peso de 1,5 gramos. Las medidas son de 14 milímetros por 16 milímetros y por 11 milímetros de alto. Lleva un sensor de media pulgada y un FOV de, esto es una apertura de 122 grados. La parte de la trasera de la cámara veis que nos indica que es una Runcam, tiene la conexión MIPI y viene desnuda, pero tenemos este plastiquito que podemos utilizar si queremos para cubrirla. No pesa mucho, por lo tanto igual no es mala idea tampoco ponerlo. El precio de este conjunto, el precio de catálogo son 143 euros, pero suele haber cupones de descuento, con lo cual podemos bajar bastante este precio. Abajo en la descripción os pongo el cuponcillo que está activo en este momento. Otras consideraciones, por un lado, que este emisor funciona de 1 a 3S, de 1S a 3S. Esto podemos utilizarlo incluso pues en dronetes chiquitines de 1S. Podría montarlo, por ejemplo, pues en el UZ65 sin ningún problema, o en un pequeño toothpick como este que veis aquí, que le iría también de perlas. Pero en este caso he decidido montarlo en uno un poquito más grande porque lo voy a utilizar más, creo yo, para exteriores me va a venir bien, que es el Meteor 85. Voy a hacer el montaje y vamos a probarlo a ver qué tal vuela. Voy a tener mi primer TinyBub con emisor de vídeo digital, a ver qué tal va. Bueno, en el caso de este TinyBub lo que voy a hacer es ahora, veis que aquí está el emisor de vídeo con la camarita. Lo quitaré, aquí tengo lo que es la toma de 5 voltios, tengo el ground y tengo el S5 que es el Smart Audio. Por otro lado aquí tengo el TX1 y el RX1, estos dos pads chiquitines que hay aquí. ¿Qué voy a hacer?
Utilizando los cables voy a conectar el Smart Audio al Smart Audio, el ground al ground que lo tengo aquí, 5 voltios a 5 voltios, TX al RX de lo que es la controladora y lo que es el TX de la controladora al RX, que es este de aquí, del emisor de vídeo. Una vez hecho esto, lo único que tengo que hacer es colocar bien lo que es el emisor aquí, que queda bastante bien. Y por último, lo más difícil ha sido meter la cámara en lo que es el canopy. Veis que no encajaba bien, he tenido que forzarlo, cortar un poquito, le pondré otros tornillos un poco más cortos que estos que le he puesto ahora provisionalmente. Y bueno, aquí os recomiendo ya comprar un canopy de estos que vienen preparados para estas camaritas de VTX digital. Abajo os pongo el enlace de estos canopies porque en este caso merece la pena. Bueno, voy a primero quitar lo que es el emisor antiguo y montamos el nuevo. Bueno, ya veis que he hecho los estañados. Al final he aprovechado los cables que tenía de la cámara anterior, del ground, del Smart Audio y de los 5 voltios para ponerlos aquí en lo que es el emisor nuevo. Y he sacado el RX al TX, al primero, y el TX al RX, el segundo. Son unos puntos de estañado muy pequeños. Hay que rezar y poner una vela antes de hacerlo para que te salgan bien. Pero bueno, me han salido bien ya que iban los cables preestañados y parece que está correcto. Voy a colocar ahora el VTX en su sitio y vamos a ver si queda todo bien. En este punto que ya lo tengo casi montado, os comento, he utilizado unos tornillitos más largos que los que suelen llevar normalmente los Tiny Bubs. Y si hubiesen sido más largos, mejor. Se me han quedado incluso un poco cortos, como veis. Pero bueno, al menos están agarrando bien. Y me falta además uno, que se me ha perdido. Pero bueno, pongo con 3 y yo creo que va a quedar un montaje bastante digno. Ya está todo puesto. Veis que la antena está colocada. Lo que es el cable MIPI de la cámara también. Y el canopy, dentro que cabe, queda bastante correcto. Aquí los tornillos se los he colocado como he podido para la cámara. Igual luego más adelante compraré, como os decía, el canopy especial. Pero de momento le pongo aquí los tornillitos y ya está. Ya tengo mi Meteor 85 Pro con sistema de vídeo digital. Esta cámara a ver si la puedo centrar un poquito más. Pero en principio listo para volar. Me ha quedado un poco magulladito lo que es el canopy. Os decía que compré de nuevo. Ahora hay que volarlo, ver si funciona y volarlo. Pero aquí en este punto mucho cuidado, todavía nos falta un paso. Si volamos como está ahora no vamos a tener, como veis, nada de información del OSD, ni de voltaje, ni de avisos, ni nada. Para eso tenemos que entrar en el Betaflight. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Primero, por supuesto, en los puertos, en el UART 1 he conectado lo que es el RX y el TX del VTX. Los he cruzado y han ido el RX1 al TX del emisor de vídeo y el TX1 al RX del emisor de vídeo. Pues aquí vamos a poner configuración MSP conectada. Y luego, bueno, configuramos el OSD y demás. Eso ya a gusto de cada uno. Y muy importante, en la sección de CLI tenemos que activar el DisplayPort de MSP. Para eso hay que teclear unos comandos. Por un lado, como veis aquí, set OSD DisplayPort Device igual a MSP. Esto es el OSD, lo vamos a sacar por MSP. Y luego set DisplayPort MSP Serial, pues al número UART que hemos elegido menos 1. En este caso, yo como tenía lo que es el UART 1, pues al número UART al 1 le quito 1. Voy a poner 0. Ya está. Aquí le doy a Save, le doy a aceptar y hecho. Ya tengo ya OSD en mi dronete y ya puedo volar con todas las bendiciones. Bueno, ya está instalada la cámara en este 85. Veis que ha quedado bastante bien. La he tenido que meter a presión, pero queda bien. Y lo voy a volar en unas condiciones un poco malas, porque está el sol en contra. Pero aún así, vamos a ver qué tal, digamos, se comporta en distintas cantidades de luz, sombras, zonas soleadas, sol en contra y, bueno, con un montón de arbolitos en medio.
vamos a volarlo. Por fin aquí tenemos la imagen de esta camarita. Incluso, bueno, yo diría que en las gafas se ve por supuesto que mejor que en el DVR, pero le hace bastante justicia. Es bastante mejor que una Cadax Nano. Yo creo que es mejor esta cámara para DJI, pero no llega al nivel de otras cámaras de DJI más grandes, como podrían ser la Polar y demás. Yo lo que le veo es que le falta igual algo más de precisión, de detalle. Quizás eso puede ser pues porque es una cámara chiquitina y no es tan grande como algunas otras que sí he probado. En todo caso, desde luego que le da 1000 vueltas a lo que es un vídeo analógico. Veis que la definición es muy buena. No todas las ramas ninja las llego a ver, pero va muy bien. Apenas tengo interferencias en un entorno como este y yo diría que esa es la distancia a la que vamos a volar con un Tinybook. No vamos a ir más lejos y veis que las interferencias son mínimas. La potencia a la que vuelas pues también influye mucho, entre 25 o 200, pero con 25 no son muchas las interferencias y con 200 ninguna. Por supuesto el tema del lag no se nota nada. Yo creo que sí, lo que se nota es que eres más ágil entre comillas que volando con el DJI, pero es una percepción, no lo puedo decir seguro. En todo caso yo creo que es un paso adelante para nuestros pequeñajos, mucho mejor que el analógico desde luego, y yo creo que un concepto más dirigido a carreras que lo que puede ser el de DJI, que estaría más dirigido a free o lo que sería un long range. Ya me gustaría saber en los comentarios qué es lo que os ha parecido esta camarita, a ver si os gustaría traer alguna otra más de este tipo de HD0. Por supuesto, darle al like, y esto tiene un currillo por detrás. Suscribiros al canal si no lo estáis hechos, y en el próximo vídeo os traigo algunas cositas igual de interesantes. Hasta la próxima, pilotos.